Y ese es el panorama. La vacuna tarda mucho en llegar. En la Argentina está más lenta que en otros países. Y la perspectiva ya se sabe que va a ser con más contagios en el corto y mediano plazo. El año pasado se pensaba que sobre el fin de año se cerraba este ciclo de terror, pero parece que va para largo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde resisten tantas áreas de la economía productiva, del trabajo, si se mantiene esta situación de altos contagios? Gabriela Origlia con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Fíjate vos que hay un cuarto de la actividad económica del país que depende directamente del nivel de inmunización. Ajá. Un cuarto, es muchísimo, ¿eh? Esto hemos presentado recién a algunos de los referentes de sectores como gastronomía, hotelería, transporte, sumemos líneas aéreas, lo que es hotelería de convenciones o de negocios. Parte de la actividad estatal y parte de los servicios también están en ese segmento de la actividad económica que requiere de una inmunización masiva. La Argentina lleva 2 meses y 10 días de campaña de vacunación y no llega al 1% de la población la cantidad de gente que tiene las 2 dosis de la vacuna. Venimos muy por detrás de algunos países de la región, no nos comparemos con Chile, claro, que se ha convertido en el país de más velocidad de vacunación del mundo. La pregunta, Gerardo, es ¿cómo resisten sectores que en la cuarentena dura, en los primeros meses de la pandemia, y te diría hasta el mes de septiembre, tenían una ayuda estatal muy fuerte, como era, por ejemplo, el ATP, este aporte del Estado al pago de los salarios, que ya dejó de existir? Ahora solo está el Repro, que se le llama el Repro 2, que es un aporte de 12.000 pesos al salario. Los hoteles urbanos, por ejemplo, los de la zona de las sierras o los de lugares turísticos, han tenido un oxígeno que es apenas un parche durante la temporada de verano, claro, pero se acabó la temporada, y han trabajado muy por debajo de los niveles que solían hacerlo otros años, porque pensemos que han estado 9 meses parados. La gente tiene temor todavía, estarán los que digan sí, pero hay reuniones y hay fiestas, sí, pero no es masivo. Vos necesitas un movimiento masivo para que sectores, por ejemplo, el transporte interurbano, logre sobrevivir. El 70% de los empleados de los ómnibus de larga distancia, Gerardo, todavía están bajo el régimen de suspensión. En los meses de diciembre, enero y febrero, la demanda de pasajes de ómnibus de larga distancia estuvo 75% por debajo del año pasado en la misma época a destinos turísticos. Ahí tenemos números que nos están marcando por qué la importancia de que la gente, de que nos sintamos todos más seguros. Claro, y hay actividades que están funcionando también, por ejemplo, los espectáculos que apelan a las burbujas y demás, que están trabajando directamente a pérdida. Es para mantener un poco la rueda girando con los empleados que tiene este sector y demás, pero nos contaban que están trabajando directamente a pérdida. Esto mucho tiempo más no se puede aguantar, ¿no? Claro, vos fíjate que tenés entre el 30 y el 50% de una taquilla es la que está habilitada dependiendo del tipo, claro, de espectáculo. Claramente con eso apenas, probablemente la mayoría no logra ni cubrir los costos, como estás describiendo vos. Eso es lo que metíamos en este sector servicios, de este 25% que no funciona. Inclusive, fíjate, en el Estado y en lugares como los bancos, no toda la gente ha vuelto a trabajar. Fíjate que un cajero de banco ha tenido un régimen de trabajo diferente al que ha tenido, por ejemplo, un cajero de supermercado. O sea, tenés dos cuestiones de servicio donde entre el ASPO y el DISPO no ha sido, digamos, entre el aislamiento y el distanciamiento, no ha sido la misma manera de la que han regresado a los lugares de trabajo. Entonces, ahí también tenés, por ejemplo, por qué el Estado sigue afectado. Hay gente en el Estado que no ha vuelto a trabajar y no lo va a volver. ¿Qué es lo que plantean en muchos sectores? Que esperan que una vez vacunados los mayores de 60, que están dentro de los grupos de riesgo, que no pueden volver a trabajar, que todavía la ley los ampara, vuelvan a trabajar. Una vez vacunados, vuelvan, porque hay empresas, inclusive en el sector industrial, que están pagando un reemplazo para esa gente. No todos los mayores de 60 realizan trabajos a distancia. Hay gente que hace su tarea en su puesto de trabajo.
Gaby, como siempre, excelente el informe. Nos encontramos en otra noche. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Abrazo.